Lo más importante ahora es Ucrania. Si no actuamos ahora para corregir la situación, podemos perder Ucrania. En el Partido Comunista de Ucrania hay 500.000 elementos podridos, los piedluristas, conscientes e inconscientes. Joseph Stalin. En cuanto empeore la situación, estos elementos no dudarán en abrir un frente contra el partido. Apuntan a convertir Ucrania en una fortaleza de la URSS lo antes posible. Este caso debe tratarse de inmediato. Lazar Kaganovich. Joseph Stalin envió este telegrama a su camarada Lazar Kaganovich en agosto de 1932. En ese momento, el líder alcanzó la cima del poder. Ya había sido destruido los rivales del partido. El Estado estaba implementando un plan quinquenal. Se estaban construyendo fábricas y tanques. El campesinado fue conducido a las granjas colectivas. El dictador parecía estar gozando de pleno poder, pero continuaba preocupándose por Ucrania. Este telegrama inició la encarnación de uno de los crímenes más horribles del régimen totalitario comunista, el Holodomor. Durante los siguientes 12 meses, millones de personas murieron por una hambruna organizada deliberadamente en Ucrania. Fueron mutilados los destinos de decenas de miles de millones de personas. Los sobrevivientes estuvieron escondiendo pan seco durante toda su vida y tuvieron miedo de contar sus experiencias. Entonces, ¿qué empujó a Stalin a cometer este genocidio? Para responder esta pregunta, volvamos una década y media atrás. En febrero de 1917, estalló una revolución en el entonces Imperio Ruso, que barrió la autocracia y abrió camino a la libertad de los pueblos. Los ucranianos también se levantaron a luchar por el cambio democrático. Comenzó la Revolución Ucraniana, que desembocó en la creación de su propio Estado, la República Popular de Ucrania. En octubre del mismo año se produjo un golpe armado en Rusia. Los bolcheviques tomaron el poder. En enero de 1918, el comandante de los destacamentos bolcheviques, Mikhail Muraviov, ordenó: «Llevamos este poder desde el lejano norte en las puntas de nuestras bayonetas, y donde lo establecemos, lo apoyamos con la fuerza de estas bayonetas». Escondiéndose bajo lemas, tierra para los campesinos, fábricas para los trabajadores, establecieron la omnipotencia de un partido, el totalitarismo. Ucrania tenía un valor extraordinario para el régimen. Tendría que proporcionar pan y carbón, sal y metal a la dictadura del proletariado. El funcionario bolchevique Alexander Schlichter escribió en 1919: «Ucrania es rica, Ucrania es nuestra despensa. El proletariado de Moscú jamás pasará hambre». Después de varios años de guerra con los bolcheviques, la República Popular Ucraniana no consiguió mantener su independencia. Para el año 1921, la mayor parte del territorio de Ucrania había sido ocupada por la Rusia comunista. La pérdida de independencia de Ucrania en la guerra contra el agresor externo permitió al régimen llevar a cabo el Holodomor. En nuestra tierra, los bolcheviques crearon un semiestado, la República Socialista Soviética Ucraniana, aunque los que gobernaron en ella no fueron ucranianos. Nos fue implementado desde Moscú el comunismo y la dictadura, lo que provocó la resistencia masiva y la organización de destacamientos campesinos armados, con decenas de miles de insurgentes. Los bolcheviques llamaron la oposición de los ucranianos vandalismo político y pleiturismo, pero para nosotros ha sido la continuación de la lucha por la independencia. Por eso, los bolcheviques cedieron cuando implementaron la nueva política económica. Sustituyeron las expropiaciones agrícolas por impuestos a los campesinos, permitieron a los trabajadores organizarse en cooperativas, abrieron la oportunidad a las relaciones mercantiles. ¿A qué llevó esto? En las ciudades se formaron decenas de miles de pequeñas empresas y fábricas, cientos de miles de tiendas. En los pueblos, la cooperación se desarrolló rápidamente. Los préstamos extensivos al campesinado contribuyeron a la reactivación de la economía rural. En casi todos los pueblos se formaron cooperativas de industrias de lácteos, puntos de transporte y limpieza del grano, molinos para la extracción de aceite, entre otros. En escasos 3 o 4 años aparecieron enormes campos de trigo. El número de cabezas de ganado aumentó sustancialmente. Los mercados estaban llenos de bienes de todo tipo. Los campesinos pagaban cumplidamente sus impuestos. De esta forma describió Fedir Pravoberezhny la situación económica en la URSS en la década de 1920. Tras 6 años de la existencia de la NEP, los campesinos habían levantado las parcelas destruidas,
y aumentado las cosechas, pero como se supo luego, esta política fue simplemente un movimiento táctico de los bolcheviques. En 1922 Lenin dijo: volveremos al terror, y al terror económico también. La ucranización cultural promovida por los bolcheviques a través de la política de indigenización también fue otro espejismo. Su objetivo real fue la implementación de estructuras comunistas y el reclutamiento de población local al partido, con la excusa de una preocupación por el desarrollo de las culturas y de las lenguas de los pueblos autóctonos. Entre 1923 y 1929, la lengua ucraniana ganó posición en las escuelas, universidades e instituciones oficiales. Se comenzó a publicar regularmente libros, periódicos y revistas en ucraniano. Aparecieron diccionarios académicos, libros de autores clásicos. En especial, las primeras obras de Lesa Ukrainka y Mikhailo Kozyubinsky. Numerosas traducciones al ucraniano. En el campo científico, las escuelas presentaron un gran desarrollo. La escuela histórica de Mikhailo Hrumshevsky, la álgebra de Dmitro Grave, la química de León Pisarshevsky. Una variedad de temas, formas, estilos y grupos emergieron en la pintura, la arquitectura, el teatro y el cine. La audiencia del pensamiento de los artistas fue mucho más allá de lo permitido por los bolcheviques. Recordemos una discusión muy comentada en la época. El escritor Mikhailo Helovy la comenzó como una polémica sobre el desarrollo europeo de la literatura ucraniana, pero al final se convirtió en una discusión apasionada sobre la política nacional. Como lo decía Yuri Shevlov, el país se encontró en una encrucijada histórica, convertirse en una provincia de Moscú o conservar su individualidad. Esta era la cuestión principal. Sobre el estatus colonial de Ucrania dentro de la URSS también se pronunció el economista Mikhail Volovuyev. Él defendía el derecho de los ucranianos a tener su propia economía. Los bolcheviques reaccionaron a este atrevimiento, obligaron a Helovey a renunciar públicamente al hilovismo y al Volovuyev lo obligaron a criticar el volovuyevismo. A partir del año 1926, el directorio político del Estado recibió la orden de vigilar a los políticos, escritores, científicos ucranianos. Finalmente, las persecuciones terminaron en procesos penales falsificados, encarcelamientos y fusilamientos. Así que a mediados de 1920, los campesinos comenzaron a enriquecerse. La élite intelectual se embarcó en el libre espacio de la creatividad. Los comunistas ucranianos fueron conscientes de su notoriedad política. Su fuerza era una amenaza para el régimen estalinista. A finales de 1920, Stalin se puso al mando del partido. Junto a sus partidarios, comenzó un nuevo experimento comunista, la construcción del socialismo en un solo país. Esto significó la transformación de la URSS tan pronto como fuera posible y costara lo que costara, en un país industrial con un ejército de millones de efectivos y bien armados. Así que el partido tomó el camino de la industrialización forzada. Se inició la construcción de empresas gigantes de la industria pesada. Por ejemplo, la planta de tractores de Kharkiv, Zaporizhzhstal, Azovstal, Krivorischstal. La empresa más representativa de la industrialización de Stalin fue Dniproges, la estación hidroeléctrica del Dnipro, en Zaporizhia. Sin embargo, los comunistas no se preocupaban por las personas, ni por sus vidas cotidianas, ni por los bienes de consumo. En los años 30 se solían formar unas filas enormes para la compra de ropa. El azúcar y el pan sin mantequilla se repartía por medio de cupones. Escaseaban los productos básicos de la canasta familiar. Así recordaba Yuri Shevlov aquellos días. Apenas tenía una muda de ropa. Comprar ropa era casi imposible. En el único gran almacén de Kharkiv se formaban largas colas. A menudo las colas se formaban de noche, con la esperanza de que se fuese a vender algún producto por la mañana. La tienda abría, pero estaba vacía. Después de algunas vacilaciones, la gente se marchaba con las manos vacías. El Estado, como monopolio de la fabricación de productos industriales y el comprador de principales productos campesinos, incrementó progresivamente la desproporción entre los precios de venta y compra, lo cual llamaron la crisis de las tijeras. Esto condujo a que los campesinos se vieran obligados a venderle al Estado el trigo por una miseria. No es de extrañar que los campesinos granjeros se negasen a entregar los cultivos gratuitamente. El gobierno bolchevique se encontró con una crisis de aprovisionamiento de grano. Para poder superarla, a partir de enero de 1928, las autoridades recurrieron a la incautación forzada, a la confiscación de productos, según los planes especiales que crecían constantemente.
En el prefacio de la obra literaria Plan del Patio, Osmachka narra: el Plan del Patio se aplicó en un primer momento a los campesinos acaudalados del pueblo, posteriormente a la clase media y finalmente también se aplicó a los campesinos pobres. Consistía en desalojar al propietario y a su familia de la casa únicamente con lo puesto. Todo lo que había en casa se lo quedaba el consejo del pueblo. Las personas expulsadas morían de hambre o huían a las minas en Donbass o Kryvyi Rih. Pero la mayoría de las personas agredidas fueron arrestadas y llevadas al norte, para talar bosques o cavar canales. El Plan del Patio fue una tortura muy cruel hacia las personas. En el año 1929, el régimen lanzó un experimento en el campo. Inició la colectivización continua. Las pequeñas granjas de los campesinos se unieron a la fuerza a las grandes granjas colectivas. Para persuadir a los campesinos se utilizaban lemas atractivos. Se decía que las grandes granjas tienen más tierra, mano de obra y oportunidades para comprar maquinaria nueva. Pero en realidad el objetivo era establecer la propiedad estatal de la tierra y sus medios de producción, así como establecer un control total sobre el campesino y los productos de su trabajo. La colectivización conmocionó a los campesinos ucranianos, quienes fueron llevados a las granjas colectivas y obligados a aportar dinero, dar tierra, ganado, semillas. Por supuesto, los dueños se negaron rotundamente y fueron castigados por ello. 285.000 familias fueron deportadas a mediados de la década de los 30. 25 millones de campesinos fueron llevados a las granjas colectivas. Trabajaron allí durante los llamados días laborales. Como decía el refrán, una mujer se sienta en la manta y cuenta las jornadas laborales. Contando el 10º día, comenzaba otra jornada laboral. El dinero que recibían por esos días laborales fue solo 2 veces al año. Realmente, los campesinos se convirtieron en nuevos siervos, sin derechos, sin pasaportes, sin pensiones. Sergei Efremov escribió en el diario del 2 de julio de 1929: terribles noticias provienen de los pueblos, saqueos, terror. No entiende el por qué ni con qué motivo. Destruyen al curcul, a la vez destruyen el bienestar. Es una sádica locura. Se les llamaban cúrcoles a los propietarios ricos de las tierras, pero también muy a menudo se identificaban de esa manera a quienes protestaban contra las autoridades gubernamentales. Los despojaban de sus pertenencias y los deportaban, los más ricos, a Siberia y a regiones del norte de la Unión Soviética. El resto era deportado fuera de las regiones o distritos. Pero los ucranianos nunca perdieron el sentido del humor. En esa época surgió una anécdota. ¿Cuál es el país más grande del mundo? Ucrania. ¿Por qué? Porque las fronteras están detrás de los Cárpatos, el gobierno está en Moscú y la población en Siberia. El objetivo principal del gobierno con estas acciones, que llamaron deskulakización, fue intimidar a todo el campesinado. Los bienes robados a los propietarios adinerados eran pasados a las fortunas colectivas. En general, durante los años 1928 y 1931, los comunistas eliminaron más de 352.000 granjas de campesinos, es decir, que robaron a casi 1,5 millones de personas. Los campesinos ucranianos resistieron desesperadamente. Entre febrero y marzo de 1930, Ucrania estaba cubierta de rebeliones. Más de 1.200.000 campesinos participaron en manifestaciones masivas. La situación fue descrita por el jefe de la administración pública de la URSS, Balisky, el 16 de marzo de 1930, así. Ayer visité el distrito de Tulchinsky y toda la región está llena de rebeliones. Hoy se están presentando levantamientos en 153 pueblos. En 50 de ellos el poder soviético ha sido completamente expulsado. Las granjas colectivas fueron liquidadas en la mayoría de los pueblos de la región. En algunos de ellos hay levantamientos armados. Se han cavado trincheras alrededor de los pueblos, las cuales están ocupadas por gente armada que no permite el ingreso de nadie. En algunos poblados se entona el himno de Ucrania. Aún no ha muerto ni la gloria ni la libertad de Ucrania. La resistencia masiva del campesinado a la colectivización puso en evidencia la debilidad del régimen Stalin, y eso le asustaba. La ideología de los bolcheviques comprendía la construcción del comunismo a través de la dictadura. Para eso admitía el exterminio físico de los grupos enteros de personas. En aras de esta meta trabajaba la propaganda. Con su ayuda se incendiaba la enemistad y el odio a la sociedad. Estigmatizaban a los objetivos de la persecución. En Ucrania, las etiquetas más ofensivas fueron pleturistas y curculistas. Por la radio, en la prensa, en los mitines y en las reuniones se oían los llamamientos a la aniquilación física de los enemigos. En los carteles políticos soviéticos los demonizaban, los dibujaban en forma de fieras, como aves salvajes, parásitos, como diciendo, a estos no da lástima matarlos.
Yo también estaba bajo la influencia de estas palabras, dice la protagonista de la novela de Basil Grossman. Yo era una niña y en las reuniones daban las instrucciones y por las radios se escuchaban las instrucciones de Stalin. Todo era lo mismo. Los kurkulí son unos parásitos y ordenaron directamente propagar el odio masivo contra los kurkulí. Eliminarlos como una clase, a todos. A mí me pareció que todas las desgracias eran culpa de ellos. Si se eliminaran a todos de una vez, los campesinos vivirían felices, sin piedad. No son seres humanos, son animales. La ideología comunista llamaba al odio y a la eliminación de los grupos de personas, admitía el genocidio. El régimen cultivó centenares de miles de ejecutores de crímenes masivos, agentes de los servicios especiales, agentes de las fuerzas del orden, guardias de fronteras y soldados del Ejército Rojo, funcionarios y miembros del Comozón. Llegaron a cada pueblo. Miles de brigadas de activistas, junto con los agentes de servicios especiales, jueces, maestros, participaban en el robo de los bienes de los campesinos. Todo el Estado comunista se basó en el miedo. A partir del año 1923, se creó el Departamento Unido Estatal Político, OGPU. La escalada del miedo y del odio aumentó a finales de los años 20. Fue cuando el régimen totalitarista se formó definitivamente. Durante estos años fueron formadas decenas de miles de agrupaciones comunistas y de las juventudes comunistas del Komsomol en ciudades y pueblos, así como la milicia de los obreros y campesinos. Todo el país se encontró cubierto por una densa red de agentes, abiertos y secretos de la policía política. Fueron organizados y bien entrenados varias centenas de miles de miembros del Ejército Especial para la lucha contra la contrarrevolución. Del libro de Fedir Pravoberezhny, 8 millones, el año 1933 en Ucrania. Con el asalto comunista, Ucrania se encontró en el centro del terror. Inicialmente, el régimen creó una extensa red de la KGB. Luego, utilizó a los disidentes para inventar organizaciones clandestinas fantasmas. De esta manera, surgieron saboteadores de la Shakte, Unión para la Liberación de Ucrania, Centro Nacional de Ucrania, organizaciones contrarrevolucionarias de sabotaje en la agricultura de Ucrania, Organización Militar de Ucrania. La creación de un colosal aparato represivo y su participación en la ejecución de crímenes fue otro requisito previo para el consiguiente genocidio del pueblo ucraniano. Volvamos a resumir una vez más las condiciones previas que desencadenaron el terrible crimen. Castigar a los ucranianos con hambre, castigar a los ucranianos con hambruna. Primero, la pérdida de independencia obtenida durante la Revolución Ucraniana condujo a la ocupación bolchevique de nuestras tierras y al establecimiento de un régimen totalitario. Los ucranianos siguieron luchando contra los bolcheviques. La oposición a los invasores suponía una amenaza para el régimen. Para tener un control total sobre los campesinos y los resultados de su trabajo, los comunistas los llevaron a las granjas colectivas. Los privaron de todo, de los derechos, de su tierra, de sus bienes. A menudo incluso les arrebataron su vida. Sin embargo, los campesinos no se sometían, se sublevaban. La ideología comunista se basaba en la incitación al odio entre las clases sociales. Esta ideología sirvió de argumentación para el Holodomor. Para incitar al odio, se utilizaba la propaganda. El régimen formó un aparato represivo colosal y utilizó todo el sistema de poder, desde el alto mando del partido hasta los niños, para no perder a Ucrania. Stalin y sus partidarios organizaron el Holodomor. La Ucrania contemporánea ha condenado al régimen capaz de cometer el genocidio, con el fin de impedir que se vuelva a repetir en el futuro y también para restaurar la justicia histórica. Lo recordamos todo. Somos fuertes.